¿Quién necesitaría o a quién se le antoja una bendición de parte de Dios? Déjenme observar quién no necesita, digo, para pedirle consejo. Todos necesitamos una bendición de parte de Dios, ¿verdad? Y la plática de hoy se llama el altar de la bendición. Le iba a poner otro nombre, le iba a poner dame un like, Señor. También se puede llamar cómo obtener la bendición a través del altar. Pero se llama el altar de la bendición y es una plática que vamos a tener para enseñar cómo a través del altar podemos obtener la bendición de Dios. ¿Le parece? Bueno, primero que nada, quiero que abra su Biblia en Proverbios capítulo 10, versículo 22. Proverbios capítulo 10, versículo 22. ¿Listo? Dice la palabra: la bendición del Señor enriquece a una persona. ¿Qué hace la bendición del Señor? Enriquece a una persona. Dice, y Él, o sea, Dios, no añade ninguna tristeza. Cada uno de nosotros necesitamos la bendición de Dios en alguna área de nuestra vida o en varias áreas de nuestra vida. Cada uno lo necesitamos. Cada uno caminamos en esta vida necesitando esa bendición. Y sabe que lo opuesto a la bendición es la maldición. Entonces, única bendición, según este versículo, la única bendición que quita la maldición es la bendición de Dios. Por favor, no confunda lo que es maldición con las pruebas que todos tenemos en la vida, ¿verdad? Cuando llegamos a Cristo, nosotros tenemos una vida de libertad, tenemos una vida de perdón, de salvación, de vida eterna, pero seguimos en el mundo, seguimos pasando por pruebas, seguimos pasando por broncas, por problemas, igual que el resto del mundo. La diferencia es que ya está con nosotros el más poderoso del universo, amén, en que podemos confiar, en que podemos pararnos para resolver cualquier cosa que nos suceda. Las pruebas nos hacen fortalecernos y nos hacen crecer. Las maldiciones nos lastiman, nos aprisionan, son cadenas de sufrimiento y hasta nos pueden matar. Pero son cosas diferentes. La tierra entera está bajo maldición por causa del pecado. Toda la tierra. La gente no se da cuenta de esto. Y entonces la gente empieza a buscar la bendición a través de cualquier cosa que se le ocurre. La buscan en la lotería, la buscan en el dinero, la buscan en una empresa, la buscan en dioses falsos. Pero toda bendición que no viene de Dios añade tristeza, o sea, trae maldición con ella. Un día le voy a platicar, me puse a hacer un estudio acerca de las finanzas personales. Porque mucha gente me decía, pues Dios quiere que prosperemos, pero yo veo mucha gente que no tiene a Dios y prospera económicamente. Y pues eso es lo que dice la Biblia, pues que la gente puede prosperar económicamente con o sin Dios. La diferencia es que los que prosperan con Dios están libres de la maldición. Pero el que prospera sin Dios tiene maldición. Y yo me puse a buscar en la Biblia cuántas maldiciones hay para la prosperidad económica que no viene de Dios. Y sabe, todavía no termino el estudio, pero ya encontré 20. Un día se los voy a compartir. El caso es que la gente está buscando la bendición de donde sea, menos de Dios. Una mujer se encontró una lámpara maravillosa y ni tarda ni perezosa pues empezó ahí a ver la lámpara y pues ya usted se imagina, la frotó
y obviamente salió un genio maravilloso ahí, que obviamente le dijo, pues mira, he estado aquí aprisionado por 3000 años y como tú me liberaste te voy a conceder 3 deseos. Entonces, estuvieron las mujeres hablando de las emociones, ¿no? Mis emociones y yo se llamó la plática. Es que a veces las emociones desbordan a las personas, ¿no? Y esta mujer se desbordó de emoción y empezó, ¡qué emoción, qué emoción! ¡Qué padrísimo, qué emoción! No lo puedo creer. ¡Qué buena suerte! Voy a tener todo lo que quiero. Dice, bueno, mi primer deseo es tener una super casa gigante con 16 habitaciones, cada una con baño, quiero terraza, quiero jardín, alberca, pues una super casa en la mejor colonia, garage, gigante también, y jacuzzi. Le dice el genio, concedido, parece la casa. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué padre, no lo puedo creer, qué buena suerte! ¡Ay, qué pediré, qué pediré! Bueno, mi segundo deseo para vivir, quiero tener el mejor y el más grande estética del mundo. A todo lujo, con los mejores aparatos, con spa, con sillones que den masaje, quiero unas lámparas padrísimas y muchos espejos, los aparatos más modernos. Le dice el genio, concedido. Y aparece el spa, maravilloso. Y la mujer dice, ¡ay, qué emoción, qué padrísimo, qué buena suerte! ¡Ay, me quiero morir! Concedido. Por eso, mi hermano, hay que tener cuidado dónde buscamos la bendición. Porque la única bendición que quita la maldición es la bendición de Dios. Porque como dice la palabra, no añade tristeza con ella. Así que esta mañana yo quiero decirle cómo obtener la bendición de Dios. ¿Está de acuerdo? Ponga mucha atención y abra su Biblia en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 24. Acuérdense que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento es una figura o ilustración de la obra real y genuina de Cristo, de una realidad futura, profética. Entonces dice esta palabra, Éxodo 20. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar. ¿Constrúyanme qué? Donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. No suban escalones para acercarse a mi altar. Si lo hacen, alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez. Bueno, estos dos versículos, ahí dejémoslos, están ahí, nos dan la clave para la bendición de Dios. Cuando leemos este pasaje, tal vez a usted le pasó como a mí, que pues lo había leído y como que pues lo paso de largo sin darle mayor importancia, pensando que era algo que se refería a un pasado ya muy remoto, a un pueblo muy remoto en la antigüedad. Pero si profundizamos en la palabra y pedimos la revelación del Espíritu Santo, entonces nos daremos cuenta que este pasaje se está refiriendo específicamente a usted y a mí. Y que es un mensaje para el día de hoy.
Y entonces este pasaje que lo hubiéramos brincado, lo hubiéramos leído de corrido, empieza a tomar una importancia tremenda para nuestras vidas. Una importancia fundamental. Así que déjeme explicárselo de la manera más sencilla posible. Como usted puede fácilmente notar, este pasaje se compone de 4 partes perfectamente identificadas. En este pasaje se nos pide una acción y luego se nos piden 2 sacrificios y luego se establecen 2 condiciones y luego 2 promesas. No pierda el pasaje. Primero nos habla de una acción. Y esa acción en este pasaje dice el Señor: háganme un altar. ¿Qué es un altar? Pues en la antigüedad eran lugares físicos, eran lugares donde se ponían, pues no sé, una construcción, donde se ponía en una iglesia, en un templo, en un tabernáculo, en algún lugar. Todavía el día de hoy hay iglesias, hay grupos religiosos que construyen físicamente un altar. Pero acuérdense que lo físico es solamente una imagen, una figura profética de lo que tiene que ser la realidad. Y en realidad, actualmente, bueno, desde siempre, pero hoy ya no es necesario físicamente, el altar es un lugar donde yo voy a buscar a Dios. Es el lugar donde yo voy para adorarle, donde yo voy para alabarle, donde voy para agradecerle y donde voy para presentarle una ofrenda. No es un lugar físico específico. No podríamos decir, mira, el altar es aquí esta tarima, o es allá aquella mesa, o está en el cerro fulanito, o en la ciudad perenganita. No, no es un lugar físico. No es una construcción material. Es más bien una acción de dedicar tiempo con una actitud de buscar el rostro de Dios. Eso es un altar. Hoy, por ejemplo, aquí estamos construyendo un altar de manera congregacional, grupal, o sea, hola, para que cualquiera de nosotros pueda dedicar este tiempo a adorar, a buscar la presencia de Dios. Pero cada uno de nosotros podemos construir un altar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Podemos hacer un altar personal, o un altar matrimonial, o un altar familiar, en cualquier lugar, en cualquier momento, todo el tiempo. Y eso es lo que Dios dice, eso es lo que Dios nos está diciendo: háganme un altar, dedíquenme tiempo, búsquenme. Y luego le da, en este pasaje, nos da instrucciones de hacer 2 sacrificios. Lo primero que se nos pide es una ofrenda quemada. Una ofrenda quemada, mi hermano, no nos está pidiendo que matemos ahí al primo Eucario, que es acapulqueño y que está preto, renegrido, para nada. En el Antiguo Testamento, las ofrendas quemadas consistían en presentar un animal sobre el que se ponía la mano para identificar el animal con mi pecado. Y entonces, simbólicamente, yo le transmitía el pecado, ese animal se sacrificaba por el pecado de la persona y después se quemaba totalmente. O sea, yo no podía retener nada de ese sacrificio, era todo para Dios. Por supuesto, los animales no pueden quitar ningún pecado. Era una ilustración profética del sacrificio de Cristo en la cruz por nuestro pecado. Fíjense, Hebreos capítulo 10, versículo 11, dice la palabra:
todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. O sea, si usted vivía en ese tiempo y pecaba, tenía que traer, no sé, por decirle un becerro, poner su mano y que se sacrificara una ofrenda quemada. Y al otro día pecaba y tenía que traer otro becerro y poner su mano para que se identificara con el pecado. Y así, por eso muchos se quedaron pobres. Imagínense que yo le dijera hoy en día, mira, cada vez que peques, tienes que traer aquí, pues ¿qué valdrá el precio de un becerro hoy en día? No sé, tienes que traer aquí un iPhone 10, poner tu mano sobre él y pisarlo, cada vez que peques. Pues seguro se vacía la iglesia, ¿verdad? Diciendo, mejor peco gratis. Ni un animal puede quitar los pecados, ni un sacrificio puede quitar los pecados. Era solamente una ilustración. Por eso dice la palabra, pero este sacerdote, ¿cuál sacerdote? Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Nos estaba ilustrando el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos sacrificios tiene que hacer Cristo? Uno, ya lo hizo. ¿Hoy es necesario seguir sacrificando por el pecado? No, ya no. Uno, para siempre. Entonces, si yo creí en Jesús como mi Señor y Salvador, ya no necesito ningún sacrificio para perdón de pecados. Todos sus pecados, si usted cree en Jesucristo, escúchame, todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, ya fueron perdonados. ¿Ustedes lo creen? Uno nada más lo cree. Ya subió a 4. Ya subió a 11. Ya subió a 23. Ya bajó a 21. Entonces, si yo ya no necesito hacer ningún sacrificio por el pecado, ¿a qué o a quién se refiere este sacrificio? Recuerde que en esta ofrenda yo no retengo nada para mí, todo es para Dios. ¿Está de acuerdo? Nos vamos a ver a quién se refiere. El Nuevo Testamento siempre nos explica el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿De quién se trata ahora este sacrificio? ¿Qué es lo que tiene que haber ahí? ¿Quién es la ofrenda quemada? Yo. Y dice la palabra que si usted quiere buscar la bendición, la presencia de Dios, no se puede presentar sin nada. No tiene que traer un animal, no tiene que traer un iPhone X, tiene que traer usted mismo. Dice Deuteronomio 16, nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Quiero entrar a la presencia de Dios, tengo que llevar algo. ¿Qué tengo que llevar? Yo. A mí mismo. O sea que a diferencia de los israelitas de la antigüedad, yo ya no tengo que ir al rebaño para tomar algo que muera en mi lugar. Jesús hizo eso por mí. Pero hoy la ofrenda quemada habla de mi vida, de una vida de obediencia a la voluntad de Dios. Y tú y yo, cada uno de nosotros tenemos que ser parte de esta ofrenda al presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea,
me tengo que presentar yo solo, en adoración genuina y reconociendo mis fallas. ¿Quién todavía falla de los de aquí? O más bien voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos hay, aparte de mí, que ya no fallan nunca? ¿Nomás somos dos? Todos fallamos, ¿no? No hay excepciones. Entonces, cuando yo vengo presentándome a mí, dice la palabra, el sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Quiero aclararle que santo no significa perfecto. Santo quiere decir aquel que fue rescatado por Cristo de la esclavitud y traído a libertad, apartado para su reino. Eso significa. Nosotros cuando venimos a Cristo empezamos un proceso de santidad, pero ya somos santos, apartados. No estamos hablando de San Ricardo, Santa Quetita, Santa Mari. Pues yo no lo digo, lo dice la palabra, ¿no? Pero como vengo santo, vengo también con fallas. Entonces yo tengo que venir delante de Dios y decir y reconocer y decir, Señor, soy santo, quiero ser agradable a ti, pero pues traigo esta bronca, también esta falla. Y cuando yo me presento así delante de Dios, entonces me convierto en una ofrenda quemada, porque el fuego de la presencia de Dios empieza a quemar, a desaparecer de mi vida todo lo que no le agrada a Dios. ¿Entienden? O sea, cuando yo me presento como una ofrenda quemada, el Espíritu Santo empieza a purificar mi vida. Y esto es un concepto revolucionario, mi hermano, porque generalmente nosotros tratamos de ser buenos. Tratamos de dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, pero no funciona así, funciona al revés. Tengo que venir como una ofrenda quemada delante de la presencia de Dios para que Él queme todo lo de mí que no le agrada. Un primo mío de allá, Jarocho, estaba orándole al Señor y dijo, Señor, quita de mí todo lo que no te agrade, y ¡pum!, desapareció. Yo por eso no oro así. Salmo 51, versículo 16. Dice la palabra, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. O sea, todo eso, los sacrificios de animales y todo eso, o sea, no le hacían gracia al Señor. Era una ilustración, era un ejemplo, era una enseñanza para nosotros, no para Él. Y el rey David le dice, yo sé que eso no te gusta, si te gustara yo te los ofrecería. Pero el sacrificio que tú quieres soy yo. Un espíritu quebrantado. Y cuando un espíritu quebrantado se presenta delante de ti, Señor, tú lo recibes, tú no lo desprecias, tú no lo desechas. Tú me recibes cuando vengo delante de ti. ¿Es lo que dicen? O sea, es un sacrificio que habla de entregarnos completamente al Señor sin retener nada para nosotros. Señor, tuyo soy. Yo no puedo hacer nada por mí, tú puedes hacer todo por mí. El segundo sacrificio, ¿se acuerdan que Dios nos pide 2 sacrificios? El segundo sacrificio se llama ofrenda de paz. En esta ofrenda también se sacrificaba un animal, pero a diferencia de cualquier otra ofrenda, hay muchos tipos de ofrenda. Esta ofrenda era compartida entre Dios y el sacerdote. O sea, no me da tiempo de ver todo lo que dice el instructivo sobre esta ofrenda, pero básicamente lo que decía es que cuando el animal será sacrificado, una parte del animal era para el Señor y una parte era para el sacerdote.
Y esto nos está hablando de comunión. La puerta para esta comunión con Dios fue abierta por el sacrificio de Cristo en la cruz. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice: recuerden que en ese entonces, o sea, antes del sacrificio de Cristo o antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, o sea, del pueblo de Dios, y ajenos, apartados de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Usted seguramente conoce mucha gente que le echa la culpa a Dios de todo lo malo que le pasa. Pero se me imagina como esa gente que está aquí bajo el techo y empieza a caer un tormentón terrible con granizo, rayos, y se sale al estacionamiento. Y enojado empieza a gritar: techo, ¿dónde estás cuando más te necesito? Y el techo le dice: pues en el mismo lugar, tú te saliste. Entonces la gente le empieza a señalar: Dios, ¿dónde estás cuando más te necesito? En el mismo lugar, tú te fuiste. Tú te apartaste. Pero ahora yo tengo la culpa, ¿no? Dice: pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Entonces, cuando alguien cree en Cristo, la puerta se abre, puede entrar a la presencia de Dios. Y este sacrificio que nosotros hacemos, el sacrificio de paz, de lo que Dios nos pide hacer, nos habla de dedicar un tiempo de unidad, de comunión y de intimidad con Dios. Nos habla de la oración. Nos habla de hablar con Dios, pero también nos habla de escuchar de Dios. En el sacrificio de paz encontramos un amigo, el Espíritu Santo, que tiene un lugar para nosotros, tiene un corazón amante para nosotros y tiene un lugar en su pecho para nosotros. Tiene lo que cada uno de nosotros necesitamos. Es cuestión de que nosotros querramos compartir esta cena, este alimento con Él. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Usamos mucho este versículo para hablar a la gente que no conoce de Cristo, pero le está hablando a gente que ya conoce de Cristo. Ya eres del pueblo, pero tienes la puerta cerrada porque no haces el sacrificio de paz. Pero si tú abres la puerta, dice Jesús, sin problemas, yo entraré y cenaré, compartiremos la ofrenda de paz. ¿Están entendiendo? Ya les confundí. Luego, este pasaje nos habla de dos condiciones para construir el altar. La primera condición es que el altar se debía construir con piedras naturales, sin labrar, sin tallar, naturalitas, así como las encontraban en el monte, así las debían poner. Y esto significa varias cosas. Significa, en primer lugar, que la relación con Dios, mi hermano, es simple, sencilla, sin complicaciones, sin ritos de ninguna especie. Usted no necesita ir a ningún lugar, usted no necesita decir determinadas palabras, usted no necesita todo un seminario sobre la oración.
para poder relacionarse con Dios. Qué bueno que aprenda y hay que aprender lo que significa y todo eso. Pero mire, ese bebé, oiga, a ver, píquenle la panza a ver si algo. ¿Qué está diciendo ese bebé? Usted y yo no entendemos, pero la mamá sabe perfectamente de qué se trata, ¿o no? Mamás, ¿a poco no? Si llora el bebé, saben que es llanto de berrinche, llanto de hambre, llanto de frío, llanto de popó, llanto de pipí, llanto de... No necesita hablar. Entonces nosotros así somos delante de Dios, simple relacionarnos con Él. También esta cuestión de piedras sin labrar, piedras naturales, nos habla de que la relación con Dios es sin ningún esfuerzo humano, o dicho de otra manera, no puede usted hacer nada para relacionarse con Dios porque Dios ya hizo todo. Usted no puede esforzarse en nada, haciendo nada para que lo acepte, porque la salvación y la relación y la bendición con Dios es gratis, es por gracia, es un regalo inmerecido, ni usted ni yo la merecemos, es gratis. Hay personas que no saben esto, tienen su propia idea de Dios y entonces hacen sacrificios, obras que creen que les ganarán el favor de Dios, como si fuera un trato comercial. Unos hacen mandas, otros hacen peregrinaciones, otros se castigan a sí mismos, por ejemplo, van de rodillas hasta cierto lugar, hasta que se destrozan las rodillas, otros se pegan con vara y los más extremos le van a la América. Pero nada de eso le agrada a Dios. ¿Sabe por qué no le agrada a Dios? Porque lo que están diciendo es: lo que tú hiciste, Cristo, no bastó. Yo tengo que hacer mi parte. O sea, desprecia el sacrificio de Jesús. Esta condición de piedras naturales también nos habla de que nada construido por el hombre físicamente o mentalmente puede estar en medio de la relación con Dios. Los pueblos paganos en sus piedras esculpían imágenes, ídolos. No puede haber nada creado por el hombre, sea una persona, sea un ídolo, sea un amuleto, sea una persona que yo subí a nivel de Dios o de santo, no puede estar en medio de mi relación con Dios. Mi relación con Dios es directa, sin que nada humano pueda interferir. Porque si hay algo humano que esté entre mi relación con Dios, sea lo que sea, estoy hablando de un ídolo, un amuleto, una persona, se llama idolatría. Y la idolatría, según Dios, es adulterio espiritual. Simple. Isaías 42, versículo 8 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. La segunda condición que nos dice que el altar se debía construir sin escalones, para que nadie viera nuestra desnudez. Pues en aquel tiempo, cuando se está hablando de este asunto físico, pues era, imagínense, los sacerdotes, no chillas si me bajo. Los sacerdotes vestían una especie de túnicas. Había unos muy modernos que traían como minifalda, ¿no?
Si yo hubiera vivido en ese tiempo, pues andaría a la moda, no andaría aquí, pues, arriba, una cuarta arriba de la rodilla. Y entonces imagínense que usted está en el público aquí y yo me empiezo a subir los escalones. Y déjeme decirle, no es broma, no usaban chones. Entonces, estoy hablándole de una ilustración, obviamente. Bueno, Dios estaba hablando de una ilustración. ¿Qué le importaba a él que le vieran lo que le vieran las miserias al tipo, no? Lo que está hablando realmente la palabra es que nosotros no podemos venir a la presencia de Dios levantándonos a nosotros mismos. No podemos venir en ningún tipo de orgullo, tenemos que venir en absoluta humildad delante de Dios. Y es que fuera de Dios, yo no soy absolutamente nada. No hay ningún mérito en mí. Se trata pues de que nadie se eleve a sí mismo. No es versículo, pero debe de hacer que dice, alábate burro. O sea, el que se alaba es un burro, a sí mismo, ¿no? Y si alguien quiere venir a la presencia de Dios en orgullo, queda expuesta su desnudez, su vergüenza, su realidad delante de Dios, delante de la gente. ¿Ya me entendió? Dice, Salmo 138:6 dice, aunque el Señor es grande, grandísimo, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Todos somos humildes, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Lucas 18, versículo 10. Dice, dos hombres, bueno, yo no se lo voy a poner, se lo voy a poner Jesús, ¿no? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. Fariseo era como lo máximo, era el super, los que se consideraban super espirituales, que sabían la Biblia de memoria, sabían orar, eran, sí, así considerados a un grado de los querubines, ¿no? De Dios. Los recaudadores de impuestos eran considerados la gente más pecadora, la más baja, la más, pues sí, pecadora, ¿no? Eran considerados la escoria de la sociedad espiritualmente hablando. Entonces dice que subieron a orar al templo un fariseo y otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Sencillito. La Biblia no lo dice, pero en la versión amplificada dice que este fariseo se llamaba Diego Armando. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta, o sea, se había quedado en el fondo, ni siquiera había pasado al frente, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que o sea, el recaudador de impuestos, y no aquel, el fariseo, él volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Ahora termino con esto. Hay 2 promesas. En este pasaje hay 2 promesas. La primera promesa es, me presentaré ante ustedes.
Cuando nosotros cumplimos la primera parte de este pasaje, Dios tiene una promesa y dice, me presentaré ante ustedes. Está hablando de que cuando nosotros hacemos este altar, su presencia viene sobre nosotros. Pero hay una segunda promesa y dice, los bendeciré. Los bendeciré. ¿A quién se le antoja? ¿A quién se le antoja la bendición de Dios? Entonces fíjese, en resumen, si usted quiere construir un altar que traiga la bendición de Dios, tenemos que tomar una acción. Dedicar tiempo para buscar en alabanza, en adoración, en oración, en agradecimiento al Señor. Tenemos que hacer dos sacrificios, presentarnos a nosotros mismos y decidir tener este tiempo de comunión e intimidad con Dios. Cumplir dos condiciones, simple, sin tratar de hacer ningún esfuerzo para ganarme el favor de Dios. Y en humildad. Y entonces se van a cumplir las dos promesas de Dios: su presencia y su bendición. Amén. Entonces, el altar cristiano es ese lugar en el corazón donde mi alma se encuentra con Dios por la fe en el sacrificio de Cristo. De manera que si yo levanto un altar propio en mi corazón, puedo considerar ese lugar como el lugar del encuentro con Dios. Y es el lugar donde recibiré la bendición de Dios. Ahora ya sabe cómo recibir la bendición de Dios. ¿Qué le parece si tomamos un momentito para construir el altar? Lo vamos a hacer grupal, pero yo quisiera más bien que fuera individual. Que usted lo construya un momentito. Y que sea como un entrenamiento para lo que pueda usted hacer todos los días en su casa. Esperando, creyendo que la bendición de Dios vendrá sobre usted. Así que puede usted quedarse sentado, acostado, postrado, parado, hincado, exactamente como guste. Pero vamos a construir este altar. Lo único que le pido es que cierre sus ojos un momento. Contemplar
siga construyendo este altar ahí en su corazón con sus ojos cerrados. Y tal vez haya personas aquí que vengan por primera vez, que hayan escuchado acerca de cómo se puede abrir la puerta a recibir el perdón y la salvación para después recibir las demás bendiciones de Dios. Pero si usted está alejado de Dios, si usted nunca le ha dicho a Jesús: Señor, yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador, usted está separado de Dios, de sus promesas, de sus bendiciones. Pero hoy puede entrar, romper esa separación gracias al sacrificio de Jesús. Y lo único que usted tiene que hacer es decir: Señor, creo en ti. Jesús, creo en ti. Creo que tú eres mi Señor. Creo que tú eres mi Salvador. Declárelo conmigo en esta mañana. Diga: Señor Jesús, hoy creo en tu sacrificio. Creo que tú eres Dios. Te recibo como mi Salvador y mi Señor, para poder entrar a tu presencia, ser perdonado, recibir vida eterna, recibir tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Siga orando, siga orando, siga adorando ahí con sus ojos cerrados. Quiero preguntar si alguien hizo esta declaración hoy por primera vez. Si la hizo, levántele su mano, porque quiero darle un regalito ahí donde está. Si alguien hizo esta declaración por primera vez, levánteme su mano, porque quiero darle un regalo ahí exactamente en el lugar donde usted está. Si le da pena o algo, puede empezar al final y pedirlo allá en la mesa del fondo. Y también quiero decirle que tenemos un librito de enseñanza para nuevos creyentes. Si usted comparte de Cristo, necesita darle este seguimiento y esta enseñanza. Padre, te damos gracias esta mañana por tu presencia. Te damos gracias porque nos has enseñado cómo levantar un altar que traiga tu bendición. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque lo que es complicado, el Espíritu Santo lo hace simple y nos explica, Señor. Que esta palabra entre a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, haga nido y se convierta en una forma de vida para nosotros todos los días, porque todos los días necesitamos tu bendición. Tú no estás buscando gente perfecta, estás buscando gente que construye un altar. Señor, eso queremos ser nosotros desde hoy y todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Señor?